revelaciones de cómo era vivir en China hace casi 20 años atrás. Mi nombre es Mar y estoy muy contenta de que estés en este video. Vamos a empezar con las preguntas, así como también tú si tienes alguna extra que no venga en este video, déjamela en los comentarios. Si estás interesado en vivir, estudiar, casarte, hacer un intercambio, estar en China por un tiempo, este video te puede interesar. La primera pregunta es ¿cómo me mantenía conectada con mi familia y amigos hasta mi casa, hasta mi país, estando en China? Bueno, hace casi 15, aproximadamente 20 años atrás, la verdad es que las conexiones sí estaban complejas. Y aquí tengo una historia que les voy a contar. Bueno, ¿cómo yo me mantenía en contacto? En ese entonces me acuerdo que era mediante Skype, se usaba ya Skype. Y yo no tenía una computadora como tal, una laptop, entonces iba al cibercafé. Creo que en ese entonces puedes conectar al Facebook. Me conectaba al correo y les mandaba correos, o sea, email. Imagínense qué avanzado está ahora la cosa que puedes mandar mensajería instantánea como es WhatsApp o simplemente un SMS, por más desactualizado que parezca, es súper rápido. No, tenía que ir al cibercafé que estaba enfrente, justamente en la esquina de la acera enfrente de VLCU había un cibercafé. No sé si ustedes, alguien aquí estudió en esa universidad en Beijing y se acuerda, pero los estudiantes íbamos ahí. Si no teníamos pues computadora, hace 20 años yo no tenía laptop e iba ahí a conectarme y poder hacer envío de estos correos, así como también había, supongo que mensajería de otro tipo. Creo que no estaba ya el Messenger, la verdad no sé, pero bueno, así yo lo hacía. Y después ya tuve una laptop, descargué Skype, como después de 3 años, me conectaba mediante Skype. En ese momento era costoso hacer las llamadas internacionales, entonces no era como que llamaba y menos pensar en como videollamadas, como ahorita lo hacemos de fácil, ¿no? Y aquí les voy a contar una historia que tanto les encanta y les gusta. Como ya les he contado que yo tenía un gran amor, un chico, pues mi amor platónico, este hombre de Moscú, y yo pues teníamos una relación, por así decirlo. Ya no sé qué decir para no quedar mal después de los consejos que les doy a ustedes, pero bueno, yo tenía 20 años en ese entonces. Creo que a los 21 más o menos me regresé a México por un problema de salud grave que tuve, que voy a contar en una próxima historia. Déjenme saber si quieren escucharla. Eso fue muy grave y fue muy triste, pero bueno. El punto es que cuando yo estaba en México, todavía teníamos pues, amorío, conexión, relación, él y yo, y él se había regresado a Moscú. Entonces, y bueno, desde antes, ¿no? O sea, yo estaba en VLCU y él se había ido a Moscú porque quería trabajar, porque quería casarse conmigo. Bueno, eso me decía. Y él era de origen judío, entonces como que era muy trabajador. Y decía que pues no quería seguir estudiando porque pues quería estar conmigo y pues como que estudiante así no necesitaba tener ingresos para poder pues ofrecerme una vida. Entonces, yo estaba en VLCU siendo estudiante cuando la comunicación aquí, teníamos un teléfono fijo en el cuarto, ¿no? Y desde Moscú él todos los días me hablaba desde que se fue. Me prometió regresar al año, les cuento después de esa historia. Pero bueno, el punto es que todos los días me hablaba a la universidad, al teléfono fijo que había en el cuarto, de 1 a 2 veces al día, o sea, todos los días. Mi roommate en ese momento era de Kazajstán, entonces Kazajstán hablaba ruso y él también hablaba ruso, entonces como que a veces ella contestaba, si yo estaba durmiendo, ya me acuerdo que le decía spat, sí, spat, que significa como dormir en ruso, ¿no? Porque también estuve un poquito ahí en la universidad. Y así era como nos comunicábamos, o sea, nada de que mensajería, y así nos peleábamos a veces. Yo colgaba y él llamaba, y yo no le contestaba y me salía del cuarto y la chica se ponía histérica porque pues el teléfono sonando en la habitación de 2 personas, o sea, súper chiquito el espacio. Qué molesto, ¿verdad? Ay, ¿por qué me peleaba tanto con él? Ya, no, me arrepiento, en fin, ni modo. El punto es que, por cierto que ese chico me dijo algo muy interesante que después les voy a contar. Ahorita viéndome en esta imagen al teléfono, les quisiera contar, pero lo voy a reservar. El punto es que así se comunicaba él conmigo, por si querían saber cómo es que se comunicaba en general alguien contigo. Si estás en el dormitorio, había un teléfono, una línea fija y te podían hablar ahí. Él me hablaba 1 o 2 veces. Yo también en ese momento ya tenía un celular y creo que a veces me marcaba ahí, pero como que la línea no era como tan estable, entonces me marcaba al teléfono. Y él decía que compraba tarjetas en ese momento, o sea, hace casi 20 años se usaba eso de comprar tarjetas que costaban tanto y te van tantos minutos, no sé si se acuerdan, como para llamar al extranjero.
ahorita les cuento lo demás. Cuando me vine a México, igual, pues él me hablaba a mi casa en México, desde Rusia, desde Moscú, y a la línea fija de la casa. Y cuando terminamos, o me terminó, mejor dicho, aquí están mis revelaciones, amigas, tienen que ver estos videos. Estoy soltando poco a poco la realidad de mis... ¿Por qué me gustan las historias? Bueno, yo quedé muy despechada y lo que pasó fue que yo iba a comprar al Oxxo, me acuerdo, todos los días, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana o 6 o una hora extraña con pesadillas. Como no puede ser, ya terminamos. ¿A quién le pasa que ahorita justamente está pasando por este duelo de negación y levantarte con pesadillas y pensar que no, que ya se acabó, no sé qué? Ahorita pues tienes WhatsApp, peor aún porque lo contactas más fácil y caes más fácil en la tentación de mandarle un mensaje, una imagen, lo que sea, ¿no? O poner un estado y todas esas cosas como para traer su atención. Horrible. Bueno, el punto es que yo iba al Oxxo, que estaba más cerca de mi casa en Guadalajara, y compraba estas tarjetas que daban minutos. Creo que diario gastaba 500 pesos, no sé, o sea, la verdad, gastaba un montón para poder llamarlo ahí del teléfono, que había una cabina y le llamaba así como con la tarjeta y se me acababan los minutos súper rápido, o sea, creo que eran 15, 20 minutos máximo, o 10 minutos, no sé, porque pues era hasta un celular de Rusia. Y yo, o sea, esta pregunta ya se desvió, pero bueno, ya que les conté, vamos a seguir. Y yo me contestaba, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, creo que decía private o algo así. No me acuerdo si decía private o cómo me decía, pero bueno. Y yo entonces le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, no, qué oso, qué horror, amigas, no lo hagan, por algo les doy los consejos aquí. Estoy casi segura que si hubiera hecho las cosas distinto, otro final hubiera sido, pero yo me denigré, pisoteé mi propia dignidad, rogué hasta el cansancio, gasté todos mis ahorros en esas tarjetas para poder estar llamando hacia Rusia. Hice que la pregunta era cómo se comunicaba uno de China siendo estudiante con mis familiares, pero ya me desenvolví el punto hasta llegar aquí, que yo sé que les encantan las historias. Creo que esto nunca lo había mencionado. Y así fue como nos comunicábamos y se comunicaban conmigo mis familiares, que pues era más esporádica la plática y más así, pero cuando yo estaba intensa de querer comunicarme a Rusia, gastaba todos mis ahorros en esas tarjetas. Y ya había hace meses por ese momento, pero bueno, moraleja de esta historia, para pasar a la siguiente pregunta es, amigas, cuando dicen ya no quiero estar contigo, no llames más, ni una sola vez preguntes. No preguntes, ¿por qué no? O sea, no preguntes. Yo estoy casi segura, déjenme les cuento esto en otro video, lo vamos a desarrollar con un corazón azul, pero tengo una teoría muy clara, entonces lo voy a contar en otro video. Vamos a la siguiente pregunta, hasta ahorita quédense con eso. Ok, ¿cuáles serán tus platillos favoritos locales? Ok, esta es una muy muy buena pregunta y déjenme saber también ustedes si han estado en China o si están estudiando en China, viviendo en China como esposas o maridos de una persona en China. ¿Cuáles son sus platillos favoritos locales? Obviamente locales, pues depende si vives en la provincia de Cantón, si vives en la provincia en Shanghai, Beijing, hasta en el norte como puede ser Harbin, que está súper colindante con Rusia, o sea, las delicias locales son diferentes. En mi caso, a mí me gustaba mucho, en la universidad había un tofu que le llamaban douhua, que es como... Sí, o sea, douhua es como flor de tofu, pero ese es como el nombre, pero era como un tofu que tenía un cierto tratamiento que después me enteré no es tan saludable el tipo de químico que le ponen para que el tofu se haga aguadito, tipo como una gelatina, pero más aguadita, más líquida, no tenía esa consistencia. Entonces era el douhua con leche de soya, o sea, tofu aguadito con leche de soya, y luego le ponían otro tipo de toppings, a veces camote, a veces otras nueces o cosas, y me gustaba mucho eso, simplemente natural o con leche de soya. Me gustaba mucho esa como delicacy, ese platillo local. No sé si sea de la provincia de Cantón, quien sea aquí especialista, cuéntenos, pero ese me encantaba. Y otros que me gustaban también era de frutas. Bueno, ese es el que más me acuerdo, el douhua, ahorita el que me viene a la mente. Hay otro que me gusta, que hacían el camote, vaya, no es tampoco ningún tipo de platillo ni nada, pero en las calles venían en tambos como camote tatemado y me encantaba porque estaba súper dulce y el camote en China sabía delicioso. Eso es de lo que me acuerdo. Si me pongo a pensar más, pues se me viene más a la mente, pero eso es lo que primeramente se me viene a la mente. En cuanto a mi fruta favorita en China era el dragon fruit, como la pitahaya roja, porque había roja y blanca y la roja deliciosa.
Y la siguiente pregunta es, ¿cómo yo hacía amigos o amistad con los locales, o sea, con los chinos de ahí? Y cómo conectaba con ellos. Bueno, sí es una excelente pregunta porque mucha gente piensa que viviendo en China, o sea, que vivir en China significa tener amigos, o sea, vivir en China es como interactuar en China y estar entre los locales viviendo como local, y la realidad está muy alejada de esa perspectiva o escenario. Cuando llegas a China, lo que pasa comúnmente, si eres mexicano, si eres colombiano, si eres, digamos que algún país latino, porque sé que aquí en este canal me están escuchando hispanohablantes, es que usualmente estas personas se sienten como que ya sea intimidadas a veces o digamos, no sé, no intimidadas no es la palabra, pero incómodas por la barrera del lenguaje y de los hábitos cultural, el shock cultural, que buscas una escapatoria con personas de tu mismo nacionalidad, de tu mismo región. En este caso nosotros Latinoamérica es grande, es amplio el aspecto. O sea, hay muchísimos países que pertenecen a Latinoamérica y nuestra cultura es muy similar. Vaya, yo soy mexicano y el colombiano sí tenemos diferencias hasta en comida, en el acento, en hábitos. Pero desde que ellos dicen usted y nosotros en México no, vaya, yo decía así y la gente ¿cómo decirlo? Extrañaba que yo lo hacía así, pero lo hacía yo como por educación, pero últimamente creo que ya no se usa eso ni en los negocios ni como empresa, dirigirte a los clientes como que estás obsoleto si dices, hola, ¿qué se le ofrece? O sea, como que a la gente no le gusta, pero bueno, me he tratado de quitar eso. El punto es que usualmente la gente va y se junta con amigos de la misma, idioma, que puedes compartir idioma, en este caso pues todos los latinos compartimos el español, la mayoría al menos, y los mismos hábitos, jerga, no sé, como que muchos latinos en China, el albur, el mismo gusto por andar de canijillo con las chicas, y las chicas pues como que no crean que las chicas latinas con las que yo me juntaba tenían un fanatismo como ustedes aquí por los chinos, o sea, era total contrario, o sea, nada que ver. No tenía una amiga que andaba con un chino, de hecho, pero bueno, el punto es que así es como uno llega a hacer sus primeras conexiones, buscando a gente de tu misma nacionalidad, de tu mismo país, de tu misma ciudad, de tu mismo idioma, con el que puedas entenderte y conectar. Es lo que pasa, o sea, los japoneses con los japoneses, los coreanos con los coreanos y así. No es como que en China llegas y literal, aunque sepas hablar chino, ya te mezclas en la vida china y como que eres uno más de ellos, o sea, no. ¿Por qué? Aunque uno lo intente, y yo fui una de las personas, yo creo que más inmersión tenía esa cultura, la verdad ustedes lo saben, yo aquí conozco mucho, tengo mucha sabiduría debido a mis experiencias de la cultura misma, no solamente de cómo hacen los chinos, sino porque a mí me interesa mucho lo de la salud y ellos son unos expertos con 5,000 años de historia, o sea, deben hacer las cosas bien para poder preservarse en muchos aspectos de su salud, ¿no? Desde las comidas, los hábitos, qué usan, qué no hacen, a qué se duermen, ya les he contado. Entonces yo sí me interesaba mucho en eso, pero llegas a topar barrera porque los chinos son una nación como muy... o sea, son cerrados hasta cierto punto. O sea, soy chino y soy chino y tú no eres china. O sea, aunque vivas en China 15, 20 años, o sea, no eres china. Aquí tengo varios que me están mirando y que han vivido en China 10 años y estoy segura que ustedes no los consideran chinos, los chinos locales, y van a decir, ay, pues obvio, Mar, o sea, no se ven así. Pero, por ejemplo, si viviera un extranjero en México ya 15 años y habla como nosotros y los hábitos los adapta como nosotros, casi ya lo consideramos como que ya es de aquí, o sea, literal, porque actúa como nosotros. Tú como extranjero en China es difícil que te van a considerar como ellos, inclusive aunque tengas el pasaporte, o sea, siempre vas a ser, como ellos lo llaman, laogai, o sea, como... Laogai es como un forastero, o sea, como de tierras extranjeras, o sea, ese término me llega a calar a veces porque tanto tiempo vivido en China, o sea, a la primera vista para todos eres un laogai, si no has abierto la boca y no saben cómo hablas el chino, pues más aún, porque ellos dan por hecho que probablemente no hablas chino, y en cuanto dices ni hao, dicen, wow, qué buen chino tienes, y una exageración a tal grado que es como que basta, o sea, tampoco hay que pasarse de bueno, algo así, pero bueno, el punto es que no es fácil romper esa barrera y mezclarte con la sociedad china en el día a día a tal grado que es como que una mezcla homogénea de que ya, o sea, no sobresales, vaya, o sea, te consideras uno más de ellos.
Y es a veces molesto que ellos siempre estén vez tras vez haciéndote énfasis en que eres un lawai, y eso pues te desanima, ¿no? Porque como que dices, ay, no sé, o sea, como me veo ok, como me oigo hablar probablemente muy mal porque pues lo notan, o mis hábitos, o que yo estoy gruesita, porque hay mucha gente que, por ejemplo, las chicas que están así gruesitas, no, es que es una extranjera, y no digo que en China no haya ese tipo de chicas, pero, o sea, son muy fijados en detalles, ¿no? O por ejemplo, los que son de tez negra, morena, ay, no, es que es la guay está negro, o sea, es como que, entonces es difícil que puedas encajar al 100 en esa sociedad, no importando los años o no importando el grado, el nivel de habla, de idioma que tengas. Claro, siempre hay excepciones. Por ejemplo, yo cuando estaba en ese entonces viviendo, había un chico de Canadá que hablaba excepcionalmente bien el chino y salía en las noticias, salía en la televisión todos los días. No me acuerdo cómo se llamaba, quién sabe. Bueno, el punto es que a este personaje, como todos los días, estaba en contacto con la gente, con el pueblo, por así decirlo, y hablaba su idioma, y hablaba a tal grado con un acento que era tan estandarizado, mejor que muchos otros de otras provincias que no hablan el mandarín propiamente de Beijing, así perfecto. Entonces tenían los chinos un respeto hacia él, y es como que, wow, es más chino que nosotros. Aún así, pues como que es un laguay, pero sí... pues ya estaba de alguna manera más integrado al día a día y a la sociedad. Entonces, no es tan fácil hacer un primer contacto con ellos, como que yo estuve en una universidad durante casi 6 años, entre China y Shenzhen, y yo no tenía un grupito de amigas chinas o de amigos chinos, o sea, así como ustedes ven en los dramas de que, wow, me voy a ir a estudiar China y voy a vivir esas telenovelas como salen en las películas. No pasó para mí. Todas mis amistades eran extranjeros, y entre los extranjeros nos entendemos, y como que los chinos están en su papel de estoy estudiando, o sea, ahorita no quiero tener tanta diversión, o sea, los extranjeros eran un desastre porque eran libres, por así decirlo, de venir de países, por ejemplo, árabes o países donde el Islam rige, y para ellos era ahí como tener la libertad por primera vez, y andaban de locos. Los latinos ni se diga, porque tenían un montón de chicas. Y yo pues también andaba bailando por los dormitorios. En cambio, los chinos como que son mucho más entregados al estudio, más dedicados a eso, y como que no son tan desastrosos. Claro que hoy en día ves que los bares están llenos a veces de estudiantes chinos, y los chinos ya son juniors y tienen dinero, y también pues tienen otro estilo de vida comparado con hace 20 años que yo estaba ahí, ¿no? Pero no es tan fácil encajar. Hay unos bares, por ejemplo en China, donde ahí meramente la clientela son estudiantes chinos, y no es fácil que haya 1 o 2 extranjeros que estén ahí como ya mezcla homogénea de su grupito. O sea, como que invitan a unos, pero su grupito de chinos es como son cerrados. O sea, les repito que son cerrados. No es fácil entrar y formar parte de un grupito de amigos. Al menos no me fue para mí, y yo sé que no fue para muchos de mis colegas en la universidad. Y tener tu grupito como que de chinos, amigas o amigos. ¿Y cómo conectar con ellos? Todo empieza porque pues vas en la calle y a veces, ay, pues eres extranjero. A veces, antes, hace mucho tiempo atrás, pues te querían tomar una foto porque eras algo especial. A mí siempre me dijeron que estaba bonita. Entonces, que a veces querían tomar fotos conmigo. O sea, yo no creía en ese entonces realmente que estaba tan bonita. Hace 10 años, casi 20, yo creo que sí estaba más bonita, ¿verdad? Y no aproveché mi belleza, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a veces esas interacciones donde te destacan porque eres un extranjero, un forastero, y quieren interactuar contigo de alguna manera, tomándote una foto en algún lugar, o por ejemplo hablando en inglés. Eso a veces me chocaba, porque ellos quieren aprovechar la oportunidad para hablar su inglés, practicar su inglés, y es como que hello, y tú ya quieres aprovechar la oportunidad porque tú puedes hablar chino, y ellos te siguen respondiendo en inglés a pesar de que tú les estás hablando en chino. Y tú así de, uy, o sea, qué insistencia, ¿no? Pero bueno, entonces esa es otra de las oportunidades que puedes llegar a conectar con ellos. Ellos quieren tener amigos extranjeros porque quieren practicar su inglés, y tú eres la oportunidad perfecta. Obviamente si sabes inglés, ¿verdad? Aquí yo sé que hay muchos de países latinos donde no tienen la cercanía que tenemos en México, y a veces la necesidad de hablar inglés, y pues no hablan mucho inglés, aunque sí lo entienden. Entonces, si eres un buen flanco para que ellos puedan practicar su inglés, eres atractivo para tener amistad con ellos.
Y si no, pues a lo mejor español, a lo mejor baile, a lo mejor otra cosa. Entonces tiene que ver algo con un hobby. Por ejemplo, yo me ponía a bailar abajo de la universidad, de los dormitorios extranjeros, con una bocina que teníamos bien grande. Y como que los chinos se llamaban la atención, no hablo de los hombres, las chicas o sí, ay, qué padre, ¿no? Ya bailas sha-sha, se llamaba como que salsa, y yo, sí, según. Entonces tiene que ser un hobby, ¿no? Ya sea eso, el idioma, a lo mejor quieren practicar contigo español, quieren estudiar contigo inglés o hacer intercambio de idiomas. Abajo del dormitorio de extranjeros en la Universidad de Shenzhen, cada cierto día, creo que miércoles en la noche, no sé, por ejemplo a 1 hora, se ponían ahí las personas, los estudiantes extranjeros y chinos, y se llamaba Language Corner, que era como intercambio de idiomas. O sea, yo hablo tal, estoy buscando un partner, ¿no? Estoy buscando, obviamente nosotros buscamos a un chino y los chinos buscan a un, no sé, francés que hable francés, porque ellos están estudiando francés, o quieren aprender y practicar francés, español, etcétera. Y así es como tú podías tener un compañero de idioma. Yo jamás tuve uno, la verdad es que me desesperaba eso y yo quería directamente hacer contacto con el mundo real, por así decirlo. Nunca pasé mucho tiempo en la universidad, creo que sí fue algo de lo que probablemente me arrepienta porque no hice mucho uso de las facilidades y tal. Creo que sí una vez fui a nadar, había canchas de bádminton, etcétera, pero bueno, eso será otro video. Y siempre estaba como que, quiero ir a los mercados, quiero ver qué está pasando allá afuera, entonces estaba muy inquieta de ya tener una vida fuera de la universidad, especialmente que les comenté que me gradué a los 27, entonces no estaba tan joven como para poder estar tan tranquila interactuando con este tipo de chicos que tenían 18 o 20, entonces como que, están muy chiquitos. Los extranjeros era otra cosa, o sea, los extranjeros tienen edades de todo tipo, muchos ya tenían sus empresas, vivían a veces afuera y así. Pero bueno, les repito, no fue muy fácil para mí hacerme como un grupito de amigos. Posteriormente, cuando me gradué, ya tuve mis amigas chinas, que fueron las amigas que yo frecuentaba en la clase de yoga y que vivían cerca de, o sea, en el mercado de electrónicos, que se dedicaban justamente a vender ciertos tipos de componentes, y así nos hicimos amigas. Pero antes de eso, en mi etapa universitaria en Shenzhen, BLCU, no tuve y no tengo recuerdos de, wow, mi grupito de amigos chinos, chinas, o sea, no. Es triste, pero no sé si para ustedes ha sido diferente la experiencia estudiando en China y teniendo sus amigos que no llegaron a ustedes o con ustedes con el objetivo de beneficiarse de intercambiar el idioma o de aprender salsa o de algo. O sea, que netamente como que, wow, tenemos un grupito mezclado. O sea, no sé, yo no fue mi caso. Y siempre veía las películas chinas de los universitarios y decía, no, está padrísimo poder vivir en China y poder vivir este tipo de dramas y escenas. O sea, como el chico guapo, la chica, la flor de la universidad, como le llaman, la bonita. Y como que tener esos, pues, recuerdos, pero pues no los tuve. Qué triste. Ese ha sido mi caso. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido algunos de los retos que estuve enfrentando viviendo en China como una extranjera? Bueno, los retos son incontables. La verdad es que ahorita lo que se me viene a la mente, yo creo que uno de los retos más grandes fue los problemas de salud que tuve, y el que ya mencioné en la historia pasada, se las dejo opinión en los comentarios, no fue nada comparado con otros. Se los voy a contar en otras historias. Yo creo que he dedicado un video para cada historia, que son 2. Pero esos retos de salud para mí fueron graves. También he tenido amigos que eso ha sido como lo más grave, porque pues te sientes lejos de casa, no sabes qué hacer y a veces te tienes que atender de emergencia y no hay más que confiar en las manos de quien sea el profesional que te pueda atender ese momento, ¿no? Entonces yo creo que sí, los retos de salud son graves. Para muchos el reto de, no sé, toparse con la realidad de que a lo mejor estudias una carrera o una profesión y quieres ejercerla en China y allá funcionan muy diferentes las cosas, entonces como que no está disponible un lugar para ti, siendo que tienes que competir con ellos a un nivel de, no sé, de trabajo, al nivel de trabajo que ellos tienen. O sea, como que su compromiso es muy alto en el aspecto de que trabajan mucho, compiten con, ya saben, con millones de personas, y nosotros en Latinoamérica somos como que más relajados. No fue mi caso porque pues yo estudié allá, pero sí el de muchos amigos que, por ejemplo, estudiaron, no sé, diseñador o algo en sus países, iban allá y querían buscar trabajo y caían en cuenta que pues no iban a poder encontrar, a no ser que seas una eminencia en cualquier profesión, diseño, medicina. Pero yo creo que esto podríamos explorar más las oportunidades que existen en China de acuerdo a mis perspectivas, de más allá como que te busques un trabajo
que tú te puedas crear un trabajo con las oportunidades que existen en el país en el momento, ¿no? Porque todo tiene que ver con el momento, o sea, conforme va pasando el tiempo hay diferentes momentos y oportunidades. Las oportunidades que existieron para mí y para los que estuvimos hace 20 años muy probablemente no sean las mismas para los que ahorita tienen la posibilidad de ir o de estar ahí. Entonces, ¿ustedes qué posibilidades o qué profesión estudiaron? Déjenme saber en los comentarios qué posibilidades se quisieran abrir en China y yo les voy a comentar en un siguiente video. Siento que va a ser muy interesante porque sé que aquí hay muchos que quisieran ejercer propiamente una carrera o la carrera que ya tienen en China, pero no se les viene a la mente cómo podría ser posible porque pues no encuentran en la bolsa de trabajo un puesto o qué hacer. Y les puedo contar en base a mis experiencias lo que yo vi y en base también a las experiencias recopiladas de mis colegas, mis amigos, mis compañeros, cómo es que ellos se abrieron camino con sus propias profesiones en China. ¿Qué les parece? Hacemos esa dinámica. Tenemos aquí un montón de preguntas, yo creo que son un montón, pero vamos a contar esas en un próximo video. Por ahora, regálame un like a este video y déjame saber tus sugerencias, comentarios, opiniones abajito.